Gonzalo Oliveros, mi flaquiguapo, bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Como, bueno, multicast, porque ya son micrófonos, cámaras, todo. Aquí ya somos YouTube, somos canales en televisión, estamos en Sky, estamos en toda la República Mexicana, eh, pues, en Imagen. ¿Dónde más, Flaqui? En el Excelsior, En todos lados en todos estamos. lados. Y fíjate que te estaba escuchando, y de hecho también estaba escuchando el día de ayer la entrevista que tuvo Pascal con Carlos del Río. Y te escuchaba hoy en la mañana sobre esta Sí, que variable mutó el bicho, ¿no? del SARS-CoV-2. Fíjate que es una información que se viene manejando desde hace semanas a través de un estudio que se hizo en los laboratorios de Los Encinos en los Estados Unidos, en donde se supone que hay dos variables en laboratorio, que una es la E y la otra es la G. Lo que hay que decir aquí es que si bien en pruebas de laboratorio pareciera que la G es más contagiosa y sería la cepa europea, la que de hecho también llegó a México, no es algo que se haya visto de forma muy fehaciente en seres humanos, punto número uno. Dos, el hecho de que el COVID-19, el SARS-CoV-2, en cualquiera de sus cepas sea contagiosa, no quiere decir que tengamos que cambiar ya las medidas de sana distancia que se han pedido. El uso de cubrebocas, el estar a metro y medio de la gente, el tratar distanciamiento social, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que tendríamos que hablar también de las buenas noticias, que sí hay buenas noticias. Por lo menos hoy hay dos muy buenas noticias. La primera, Pfizer anuncia hoy que que comenzó ya sus pruebas de su tipo de vacuna y que sí funciona. O sea, va a comenzar a hacer efectivamente todas las fases de las pruebas médicas de esta vacuna. Pfizer, de hecho, es la que va más atrasada de todas. Es una vacuna muy parecida a lo que hace Moderna, que es una vacuna de ARN. No es una vacuna en donde esté el virus más debilitado o muerto, sino que es una vacuna de ARN. Entonces, Pfizer dice, ya nos dimos cuenta que funciona, por lo menos funciona en el 50% de los casos. Las autoridades norteamericanas, de hecho, acaban de publicar los requisitos para autorizar vacunas de COVID-19. Y lo que dicen es que efectivamente cualquier vacuna tiene que funcionar mínimo para el 50%. Una vacuna de la influenza, de la gripe estacional, funciona entre el 30 y el 70%. Entonces, lo que están diciendo para la vacuna del COVID-19 es que tiene que funcionar para mínimo el 50%. Y por último, que creo que esta es la que me gusta más de todas las buenas noticias, es que una de las expertas de la Universidad de Oxford, que de hecho junto con Moderna es quienes van más adelantados, ya ellos ya van en la fase número 3 de experimentación de su vacuna, se presentó en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Británico el día de hoy, y dijo, los primeros resultados de la fase número 3 que comenzamos con nuestra vacuna, con 8,000 personas en la Gran Bretaña, son satisfactorios. Sí crean los anticuerpos necesarios. Esto lo dijo ya en la mañana, dijo varias cosas. Uno, dijo que todavía no podían cantar victoria porque faltan todos los demás resultados. Hay que recordar que esta vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca se está llevando a cabo también pruebas médicas, no solo en Gran Bretaña, sino en Sudáfrica y en Brasil, para ver cómo funciona. Y dos, dijo, no estamos seguros de que esté lista para antes de que termine el 2020. Solo que si estamos a 1 de junio y ya nos están diciendo que por lo pronto en Inglaterra funcionó, es una gran noticia, gran noticia. Y aquí hay que decir algo porque hace unos días yo pregunté aquí que qué estaba haciendo México. Y el señor López-Gatell dijo, no, pues yo no veo una vacuna para septiembre de ninguna forma. Y Marcelo Ebrard Antier hizo un foro en donde dijo que México está participando en 4 protocolos de vacunas y que se está negociando con varios. Entre ellos se está negociando con AstraZeneca. Habría que preguntarle, y esto fíjate que es una cosa que lo pongo sobre la mesa y lo recomiendo para la mesa de asignación de Excelsior. Hay que preguntarle a AstraZeneca en México. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo con México y la probable vacuna a partir de los acuerdos que ya hizo esta empresa farmacéutica con los gobiernos de Estados Unidos, de Inglaterra, de la Unión Europea y de Brasil, para en el caso dado de que esta vacuna funcione,
pudiera estar en México lo antes posible. Ayer ya dijo Hugo López-Gatell que no cuenten con el Remdesivir, que los últimos estudios que se hicieron de Remdesivir no funcionaban y que en México no está autorizado. Hay médicos que dicen lo contrario. Es No, lo que bueno, dicen también. el protocolo de la FDA en Estados Unidos dice lo contrario. Bueno, lo mismo sucede con Increíble. el tocilizumab, que en México ya la COFEPRIS ya la autorizó y se está utilizando en diversos lugares, como también el protocolo de plasma, que también se está utilizando. Vamos, yo entiendo y yo soy parte de la gente que está muy asustada con esto. Veamos un poco las buenas noticias, esperando que esas buenas noticias fructifiquen en el paso de los meses, si no es que de las semanas. O sea, yo esperaría, si las pruebas en Brasil, por ejemplo, de esta vacuna fueron hechas o comenzaron a hacerse la semana pasada, y en la Gran Bretaña llevan más o menos entre 2 o 3 semanas, que tengamos mayores resultados para mediados de julio, finales de julio, principios de agosto. Si se tuvieran estos resultados a finales de julio, principios de agosto, habría una mayor posibilidad de que se viera tanto en los gobiernos de los Estados Unidos como de la Gran Bretaña cómo funcionaría. Mucha gente dice que Donald Trump va a apurar la autorización de alguna vacuna para octubre y con esto dar la vuelta a la elección del primer martes de noviembre. Yo lo vería muy tardado si fuera así, para serte muy honesto, y además hay que considerar que para ese entonces, octubre-noviembre en los Estados Unidos, ya comienza la temporada de influenza y entonces ahí hay que tener mucho cuidado. De hecho, lo tienen que tener hoy. Stephen Fauci, ayer en una reunión que tuvo en el Senado, dijo, si no nos cuidamos podemos llegar a los 100,000 casos diarios. Y si bien muchos de estos casos están siendo en jóvenes y en adolescentes y con esto no se están llenando los hospitales, esto no quiere decir que no se conviertan en grandes dispersores y que entonces esto hagan que efectivamente los hospitales se saturen. Aquí tenemos dos cuestiones que son un hueco inmenso. No hacer pruebas y no tener seguimiento de los casos. Punto. Esos dos temas nos pueden llevar a un abismo. Yo hoy les pido, estamos en la Ciudad de México transmitiendo en Grupo Imagen en la zona sur. No se imaginan la cantidad de gente. Pero además, reunidos así, familia Muégano, sociedad Muégano, en una parada de un camión, No puede ser. Por favor, por favor. Bueno, Que haya negligencia de parte de Gatell, representando al gobierno federal, y Andrés Manuel López Obrador, no utilizando un cubreboca, que haya negligencia de su parte, no significa que tú no te puedas responsabilizar de ti mismo. Esto ya no es una decisión de Estado, es una decisión propia. Tienes que cuidarte, usa el tapabocas, lávate las manos. Tan sencillo como eso. Porque entre que si la vacuna, porque si decimos, mira, la vacuna posiblemente en agosto, ay, en la madre, para que llegue a México, no creo que sea de una cosa inmediata. ¿Y cuánto va a costar? Entonces, algunos podrán tener acceso, otros no. No es menor esto, de verdad no es menor. Flaquiguapo,